Oye, antes de arrancar, solo un recordatorio. Este podcast no pertenece a ningún partido político ni hacemos propaganda de nadie. No reflejan necesariamente las ideas u opiniones de este podcast o su equipo de producción. Las opiniones que vas a escuchar son personales del invitado y nuestra intención es solo abrir un espacio de conversación libre y honesta. Así que relájate, escucha y saca tus propias conclusiones. Hola, antes de empezar con esta entrevista me gustaría iniciar con una frase del político y estadista alemán Otto von Bismarck, la cual dice: la política es el arte de hacer posible lo necesario. Y reflexionando un poco en esto, es que la política, a pesar de que no es muy vista o no es muy bien vista a día de hoy, cuando la política en realidad se ejerce de la manera correcta, puede ser un instrumento real de transformación en las sociedades. Hoy, en Hablando y Divagando, tenemos la compañía del ingeniero Carlos Rodríguez, un ingeniero civil de profesión, un ex asambleísta y un ex candidato también a la alcaldía, y a día de hoy una figura política o una figura política importante en nuestra ciudad, ¿no? Bienvenido, ingeniero, muchísimas gracias por la oportunidad. No, mi querido Carlos, gracias a ti, gracias a ustedes, a todos los que llevan este programa, ¿no? Hablando y divagando. Yo quiero agradecerles porque finalmente ustedes son ese puente que nos permite estar en constante comunicación con toda la ciudadanía, con la ciudadanía en general. Así que gracias Carlos, a ti, gracias a Mauricio, también gracias a todo el equipo que hace posible este proyecto. Para nosotros es muy importante poder estar aquí, conversar y dar a conocer todas nuestras ideas que yo considero que son muy importantes. Y como tú decías, Carlos, si estabas a un gran pensador, y yo coincido con esa frase porque finalmente la política es el arte de servir. Y lo decía la Madre Teresa de Calcuta también, el que no vive para servir, no sirve Sí, para vivir. Entonces, qué importante es conservar esa verdadera esencia de la política, el servicio, ¿no? Así perfecto. que gracias por la oportunidad. Aprovechamos esta entrevista para conocer un poco más acerca de Carlos Rodríguez, que ya la gente no conoce por lo general, o sea, no conoce a la persona, conoce la figura pública, conoce quién es Carlos Rodríguez ahora, ya una persona un personaje político que trascendió en la asamblea, que estuvo en las elecciones seccionales anteriores, pero no conocemos al Carlos Rodríguez, al joven, al niño. ¿Viviste aquí en Machala siempre? ¿Siempre viviste acá? Sí, te comento. De hecho, yo nací aquí en Machala, nací en la parroquia La Providencia y toda mi vida he vivido en la parroquia La Providencia. Mis primeros años la pasé en el barrio La Providencia hasta los 5 años. Y bueno, después de mis 5 años viví en el barrio Alborada 2. Entonces, he vivido, he nacido, he crecido aquí en Machala. Me formé aquí en Machala. Mi escuela fue en Machala, mi colegio en Puerto Bolívar, mi universidad aquí en Machala, así que tengo un cariño muy grande por esta ciudad. Y como yo siempre lo digo, para la provincia del Oro mi corazón, pero para esta ciudad que me ha permitido tanto mi vida entera. Así que soy un joven soñador como muchos jóvenes machaleños, orenses y ecuatorianos. Sueño con una ciudad de oportunidades, una ciudad próspera y sobre todo sueño para que esa visión que tenemos para esta ciudad deje de ser un sueño y se convierta en una realidad. Así que es un desafío para todas las figuras jóvenes incursionar en la política. Es un desafío porque no podemos negar, la política está mal vista hoy. La política, la gente está cansada de la política, la gente está cansada de los políticos, no solamente por lo que se ha vivido en estos últimos años, sino por todo lo que se ha vivido a lo largo de los años. No podemos culpar a la gente, pero la gente está cansada de la política, por ende, el primer desafío que nosotros tenemos es devolverle la dignidad a la gente, a la política y demostrar que sí es posible hacer, más allá que una nueva política, sí es posible hacer una verdadera política y yo considero que ese es el desafío que hoy enfrentamos. Ok, perfecto. Durante su infancia, su juventud, uno siempre, de a donde va, a donde se desarrolla, uno tiene ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y uno gana
ciertas cositas, adquiere ciertos valores, cierto apego emocional hacia su región, hacia su barrio, su gente. ¿Qué aprendió Carlos Rodríguez, el Carlos Rodríguez de joven, de niño, para llegar a querer a su ciudad? Oye, yo a esta ciudad la amo. Para esta ciudad siempre lo mejor. Machala merece lo mejor y es por eso que desde siempre nos hemos estado preparando y nos seguimos preparando, una preparación constante, porque esta ciudad merece lo mejor. Yo creo que todo lo que he aprendido ha sido gracias a esta ciudad y sobre todo a los valores que mis padres me han enseñado. El amor, el respeto, la responsabilidad, la lealtad. Yo considero que son los valores más importantes. El amor, la fe, la esperanza son cosas que nunca podemos perder en nuestros corazones. El amor por esta ciudad, la fe puesta siempre en Dios y la esperanza de que pueden venir mejores días para esta ciudad es lo que nos motiva y lo que nos mueve día a día. Para esta ciudad siempre lo mejor, esta ciudad que nos ha dado tanto, siempre lo mejor. Así que esta ciudad me ha enseñado todo lo que sé y gracias a la formación de mis padres, yo creo que nos han inculcado los valores que nos permiten hoy ser todo lo que somos. Ok. Ingeniero, cuando uno es niño o a un niño cualquiera le preguntas, ¿qué quieres ser de grande? Te dicen policía, bombero, doctor. Y a lo largo del tiempo, mientras este niño va creciendo y va cruzando escuela, llega al colegio, tú adquieres ciertas habilidades o ciertas afinidades que te permiten a ti tomar una carrera a futuro. ¿Qué lo Así llevó es. a Carlos Rodríguez a estudiar ingeniería civil? Mira, ve, de hecho, el sueño que yo tenía cuando era niño era ser doctor. Mi sueño siempre fue ser doctor y especializarme en oncología. Ya te explico por qué. En el colegio yo seguí quibio. Cuando salgo del colegio, yo me postulé para ingresar a estudiar medicina en Guayaquil. Ingresé, di las pruebas, saqué un buen puntaje, exoneré el pre, inicio mi primer año en medicina. Oye, y no te miento, vi sangre y casi me desmayo y yo dije, no, pues esto no es lo mío, como medicina. Y ahí es cuando yo vuelvo a Machala a estudiar ingeniería civil. ¿Por qué mi sueño era estudiar medicina? Porque cuando tuve 5 años fui diagnosticado de leucemia, cuando tuve 9 años fui diagnosticado de cáncer de hígado y cáncer de vaso. En mi vida, a mi corta edad, pasé por 3 cánceres que eran enfermedades que ponían en riesgo mi vida. Entonces, Dios, gracias a Dios y gracias a todo ese compromiso de mis padres por luchar para sacarme adelante, salí de estas enfermedades. De todo el proceso que conlleva cáncer, logramos vencer. Y cuando yo crecí, yo dije, sabes que mi sueño es ser médico, especializarme en oncología y tratar a todos esos niños que tienen cáncer. Pero lo que te comento, cuando llego a la universidad, cuando veo sangre casi me desmayo y dije, no, vuelvo a mi ciudad, volví a Machala y ahí decidí estudiar ingeniería civil. ¿Por qué ingeniería civil? Porque fue es la profesión de mi padre y cuando yo era niño yo acompañaba a mi padre a las construcciones, a las obras que tenía, a las diferentes actividades que él hacía en su actividad profesional. Yo lo acompañaba y eso siempre me gustó. Siempre me gustó el tema, estar en territorio, estar compartiendo con la gente, liderar grandes grupos de trabajadores, siempre me gustó. Y ahí yo decidí ingresar a estudiar ingeniería civil. Me logré graduar en la Universidad Técnica de Machala, me gradué como ingeniero civil, pero en sí, el sueño que yo tenía de niño era ser médico, por lo que yo viví cuando era niño. Pero ahí yo entendí algo muy importante, finalmente no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso yo digo a veces, cuando oro, yo le digo, Señor, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero hacer, pero finalmente que se haga tu voluntad y no se haga mi voluntad, porque la voluntad, la buena voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Pero eso, así nació el sentir y cómo terminé estudiando ingeniería civil. Y bueno, no pierdo la esperanza del día de mañana poder hacer mi sueño realidad y estudiar medicina. No, quién sabe, no. Claro, Ahí, no, mientras hay tiempo, mientras hay vida, hay cómo. Así es, totalmente. Entonces, a ver, me mencionó que usted, su papá es ingeniero civil. Así es. Entonces, de alguna u otra manera, en el momento en el que me comentas que aprendiste a liderar equipos de trabajo, a verlo a tu papá desempeñarse y hacer su trabajo, eso te sirvió, ¿no? Totalmente. Adquieres capacidades y aptitudes las cuales
le sirvieron a futuro, en adelante. Así Eh, es. ¿Sintió usted en el momento, a ver, cuando uno estudia en la universidad, uno dice, bueno, yo estudio, saco mi carrera, aporto a mi sociedad, siendo un profesional, generando bienestar como profesional, generando ingresos, generando trabajo. Si soy un emprendedor, genero empleo hacia otras personas. Eh, pero ¿sintió usted como que como ingeniero civil no podía hacer todo lo que usted quería? Bueno, siempre uno quiere más, uno aspira más por el bien de esta ciudad, cómo no, con mi profesión, trabajando siempre responsablemente, trabajando con la gente, conociendo más a mi ciudad, conociendo más a nuestra gente, pero siempre se puede hacer más. Yo creo que el no esperar o el no aspirar a hacer más por esta ciudad, yo creo que nos lleva a una mediocridad. Por ende, siempre nosotros queremos hacer más por esta ciudad. Y cómo lo puedes hacer de una mejor manera es a través de espacios de decisión, de espacios donde se toman decisión para beneficiar la vida de la colectividad, para trabajar en intereses comunes. Yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que a nosotros nos ha llevado incluso a incursionar a la política. Pero ahí te comento algo importante, Carlos. Antes de nosotros incursionar en la política, mucho antes de incursionar en la política, nosotros desde siempre hemos estado trabajando desde el territorio, con la gente, haciendo labor social, trabajando por nuestra gente, luchando por mejorar la calidad de vida de las personas, no cuando estuvimos de candidato, no cuando estuvimos ya en funciones. Mucho antes hemos demostrado ese amor por esta ciudad, ese amor por nuestra gente y sobre todo que sí es posible hacer un verdadero cambio a través de la labor social, a través del amor al prójimo, que es lo que a nosotros siempre nos ha movido. Entonces, antes de incursionar en la política, nosotros hemos estado desde el territorio trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas. Ok. ¿En qué momento empieza a interesarle la política como tal? Porque siempre hubo el trabajo comunitario como tal, pero una cosa es ser alguien que colabora activamente en la comunidad y otra cosa es ya presentarse como una figura política. ¿En qué Te soy momento muy surge? sincero, desde siempre, desde que tengo memoria. Mira, yo tengo una carta de mi mamá que me hubiera gustado traerla. Yo tengo una carta de mi mamá cuando yo cumplí 9 años de edad. Y en esta carta mi mamá me felicita, me escribe palabras muy bonitas. Y cuando firma de Carmita, así se llama mi mamá, de Carmita para Carlos Alberto. Y entre paréntesis, FA. ¿Y qué significa FA? Futuro alcalde. Entonces yo tengo esa carta cuando yo cumplía 9 años. Por ende, te digo que el sentir, el sueño ha estado desde niño. No fue algo que nació ahora, un día me levanté y dije, ¿cómo sería? No, ha sido un sentir que ha estado desde siempre en el corazón, en mi corazón. Ese es un sueño que yo he tenido desde siempre, de poder trabajar por esta ciudad. Machala es una ciudad muy hermosa. Machala es una ciudad que hay que encaminarla hacia el verdadero desarrollo. A Machala hay que construirla como una ciudad de oportunidades. A Machala hay que construirla como una ciudad que de verdad a los jóvenes, a los adultos mayores les genere verdaderas oportunidades. Machala es una ciudad que hay que construirla como un camino a la prosperidad. ¿Y qué significa un camino a la prosperidad? Trabajar por la seguridad, por la salud, por la educación, por las oportunidades. Esta ciudad es muy bella y necesita verdaderos representantes. Entonces, desde siempre. Desde que yo era un niño he estado con ese sentir, fui creciendo con ese sentir y día a día, año tras año, seguía trabajando, formándome, preparándome, porque Machala necesita que vaya a ocupar en ese puesto, en el puesto de la alcaldía, el puesto más importante de esta ciudad, necesita una persona capacitada, un verdadero administrador público que conozca a esta ciudad y sobre todo que tenga un amor por esta ciudad y quiera generar un verdadero cambio. Pero para responderte puntualmente a tu pregunta, desde siempre, desde niño he tenido el sentir de, a través de la política, generar un verdadero cambio para Machala, para el Oro y para todo el Ecuador. Ok, como figura política nueva, a ver, usted decide ya incursionar en la política. ¿Qué lo llevó a usted a optar por formar su propio movimiento cuando por lo general lo hacen por ejemplo, en elecciones anteriores, elecciones nacionales y todo esto, se ve, aparece una figura política nueva, un outsider creo que le dicen. Sí. Bueno,
pero no, no se interesa en qué partido lo apadrina, por así decirlo, o lo acoge, Ujú. sino simplemente quiere concursar. Y después vienen los problemas, porque después o no concuerdas con la dirigencia de ese partido político y todo esto, ¿no? Así es. Partidos políticos tradicionales, decir, bueno, siempre están detrás de un talento político emergente, joven, y lo atraen y lo llevan. ¿Por qué usted marcó su camino solo? Mira, ¿Cómo llega usted, perdón, a fundar su propio movimiento como tal? mira, AFE se llama nuestro movimiento Amor, Fe y Esperanza. AFE acabó de cumplir 3 años como movimiento político, pero AFE nació hace ya muchos años. Nosotros hace ya varios años creamos la organización social AFE, Amor, Fe y Esperanza, que inició como una organización social y posterior a eso transicionó a un movimiento político conservando la esencia, la verdadera esencia de la política, que es el servicio. AFE nace de un versículo bíblico, 1 Corintios 13:13, que prevalezca la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. De este versículo bíblico nacen las siglas AFE, Amor, Fe y Esperanza. Entonces, el versículo dice que prevalezca la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuáles serían las siglas ahí? Fe, esperanza y el amor. Las siglas serían FEA, no le vamos a poner un movimiento político FEA, por ende, el versículo dice que prevalezca la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Y es por eso que pusimos amor primero y nace el nombre AFE, Amor, Fe y Esperanza. Nace como una organización social. Nosotros nos organizamos, valga la redundancia, nos organizamos, trabajamos en los diferentes sectores, trabajamos con proyectos para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos mayores, para las personas con discapacidad. Trabajamos con mucha fuerza y posterior a eso transicionamos a convertirnos en una organización política. ¿Por qué era importante crear un movimiento político? Porque tú tienes que crear una organización con la que tú te sientas identificado, una organización con principios, una organización con valores, una organización con una correcta ideología de trabajo, más allá de ideología política que de izquierda, de derecha, una ideología de trabajo, de amor, de servicio para esta ciudad. Eso nos motivó a crear una organización política nueva, una organización política donde la gente se siente identificada. Creamos el movimiento político en un tiempo de récord. Nosotros iniciamos con la recolección de firmas para crear un movimiento político de carácter local como es el movimiento político AFE. Aquí en Machala se necesitan 4.500 firmas aproximadamente. Nosotros recolectamos no 4.500 firmas, nosotros recolectamos más de casi 60.000 firmas. Nosotros recolectamos en un tiempo récord, en casi 2 meses recolectamos. ¿Por qué? Porque la gente se identificaba con un movimiento con principios, con valores y con una ideología correcta de servicio. Esa fue una de las razones también. Imagínate, cuando creamos nosotros el movimiento político, cuando iniciamos con la creación del movimiento político, yo tenía 26 años. Entonces, yo decía, a ver, tengo el sentir en el corazón de participar para las elecciones 2023. Y empezamos a tocar puertas. Hubieron organizaciones que nos ofrecían una candidatura a la concejalía, hubieron otras organizaciones que nos ofrecían el 5.º puesto, hubieron organizaciones que nos ofrecían el 3.er puesto. Y yo decía, a ver, la única forma de poder salir candidato a la alcaldía cuando uno es joven, porque tenemos que ser sinceros, cuando uno es joven muchas veces te dicen, no, tú no puedes. Cuando tú eres joven te dicen, no, la oportunidad no es para ti. Cuando tú eres joven te dicen, no. Entonces dije, no, es el momento de crear un movimiento que represente a toda la juventud. Es el momento de crear un movimiento con principios, con valores, pero un movimiento donde la gente se pueda sentir identificada. Y eso finalmente nos llevó a crear el movimiento político Amor, Fe y Esperanza. Un movimiento que hoy ya cumplió sus 3 años de vida política, pero un movimiento que cada día lo seguimos estructurando, seguimos caminando, seguimos luchando, seguimos visitando los diferentes sectores de Machala para que más personas se sientan identificadas con este movimiento y sean parte de la gran familia AFE. Ok. Y eso es bueno, porque en realidad, si uno más revisa lo que es la actualidad política de nuestro país, estamos tan polarizados que al político nuevo buscan siempre encasillarlo en algo. O eres de izquierda, o eres de derecha, o eres de un color, o eres del otro. Así es. Y lamentablemente
la política se llegó a ver como eso nada más. O sea, el ocupar un espacio público en representación del pueblo, en representación de una ciudad, de una provincia, del país como tal, pero al rato de la hora responder intereses del partido político. Y eso es muy mal visto ahora al punto de que, por ejemplo, la mayoría de políticos no se confía. O sea, la gente dice, gane quien gane, nos va a tocar trabajar. Bueno, sí, pero lo que sucede es que la política para ejercer una acción efectiva para el desarrollo de las comunidades, de las ciudades, de las provincias, se necesita pues que sea de manera efectiva, que sea de manera justa, de manera honesta, y eso es lo que hace falta ahora en nuestro país. Una cosa Así que es. se me estaba pasando por alto, tomando en cuenta que usted ya formó su movimiento político como tal. Y dijo, bueno, la única manera de participar y ir a la alcaldía como tal, formo mi movimiento y me lanzo. ¿Cómo vivió usted esa experiencia? O sea, porque en ese entonces yo recuerdo, claro, una figura totalmente nueva, un Así es. joven, participando frente al actual alcalde y frente a una figura política grande como lo fue el profesor Carlos Falquez Batallas, que fue un exalcalde, quien de alguna u otra manera en algo le cambió la cara a Machala. ¿Cómo se veía usted allí? Oye, imagínate, un desafío bastante grande. Nosotros nos enfrentábamos a candidatos nuevos, nos enfrentábamos al alcalde que estaba participando para su reelección, nos enfrentábamos contra el ex asambleísta, el ex alcalde de Machala, nos enfrentábamos al profesor Falqués, que tiene una representación, que tenía una representación importante aquí en la ciudad de Machala. La lucha era fuerte. Yo en ese entonces, cuando inscribí mi candidatura, tenía 27 años. Era un desafío bastante grande, bastante grande. Vuelvo y repito, te enfrentabas a un alcalde que iba a su reelección, y te enfrentabas a nuevos candidatos y te enfrentabas a una figura muy representativa de aquí en Machala, como lo era el profesor Carlos Falqués. Un desafío bastante grande, pero desde el primer momento íbamos con la convicción de representar a toda la ciudadanía que se sentía decepcionada de la política y de los políticos. Queríamos ser esa nueva vía, queríamos ser esa persona que represente correctamente los intereses de toda una ciudad, queríamos ser esa persona que atienda a través de un plan de trabajo las necesidades que tiene esta ciudad. Un desafío bastante grande, pero ahí íbamos con convicción. Yo siempre decíamos, nosotros somos ese David que se enfrenta contra esos Goliat, porque finalmente así éramos. Imagínate, un movimiento que se crea en mayo del 2022, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, me parece que fueron las inscripciones de candidatura. Es decir, que para cuando inscribimos mi candidatura, nuestro movimiento tenía apenas 3, 4 meses de creación. Yo salí sin candidato a prefecto, yo salí sin ninguna alianza. Uh-huh. Entonces éramos nosotros contra todos. Por ende era un desafío muy grande, pero ahí íbamos con la convicción, ahí íbamos con toda esa convicción de demostrar que los jóvenes no somos ya el futuro de nuestro país, los jóvenes somos el presente. Ahí íbamos demostrando que los jóvenes tenemos que ser esos actores protagonistas de la transformación de una ciudad. Muchos se veían, muchos se burlaban. Carlos, ¿cuántos años tienes? 27. ¿Estás loco? ¿Qué vas a llegar a la alcaldía? Carlos, no, es una locura. Ese sueño no se va a hacer realidad. Carlos, vas a quedar último. Pero ahí vamos, con trabajo, con compromiso, caminando, luchando. Cada día las personas se unían más, cada día las personas creían. Cuando las personas vieron una nueva opción, una nueva vía de cambio para esta ciudad, se decidieron unirse al proyecto y el proyecto fue creciendo. Y créeme que
yo agradecido con Dios, agradecido con esta ciudad. Finalmente no se alcanzó el objetivo principal, que era llegar a la alcaldía 2023, pero se alcanzaron una serie de objetivos, entre ellos un objetivo muy importante: tener el cariño de la gente, tener el aprecio de los machaleños, ver que muchos machaleños se sientan identificados con nosotros, se sientan identificados con el proyecto. Para mí eso también fue alcanzar un objetivo, ¿no? Así que muy contento porque ese apoyo de esta ciudad fue lo que nos llevó el día de mañana a llegar a la asamblea. Cuando usted inició la contienda política, la contienda electoral, digamos, por la alcaldía en ese entonces, ¿llegó algún momento en el que usted se sintió en desventaja? En el sentido de decir, a ver, experiencia le podían ganar todos, ¿no? Había un exalcalde que fue 2 veces reelegido, si mal no recuerdo. Estaba el actual alcalde en plena campaña por su reelección. Y usted, como una figura política nueva, ¿cómo se sintió? ¿Qué aprendió Carlos Rodríguez de esa experiencia política? Porque a la final, ser segundo y pasar por encima en este caso, por ejemplo, el profesor Carlos Falqués Batallas, o sea, llegar a estar segundo en esa elección, ¿le dio un aprendizaje? ¿Qué le enseñó a usted? ¿Qué tuvo sacando a limpio, sacando conclusiones de esa contienda? ¿Qué ganó usted allí? Créeme, Carlos, que desde el primer momento que inició la precampaña, la campaña, desde el primer momento nosotros siempre creímos que sí era posible. En ningún momento dudamos. Habían días buenos, días malos, días donde te sentías vencedor y días también que te sentías que todo bajaba, porque finalmente uno tiene su corazón, hay muchas cosas que te emocionan, muchas cosas que te afectan, y eso es normal. Vivir una contracampaña, vivir una campaña con malas intenciones, todas esas cosas, uno tiene su corazón y esas cosas afectan, esas cosas te hacen sentir mal, pero venía el apoyo de la gente, el amor de la gente, y eso te empoderaba nuevamente. Así que siempre nosotros creímos que sí era posible. En ningún momento dudamos. Estábamos muy conscientes de que nos enfrentábamos a candidatos muy fuertes, pero siempre fuimos con la convicción de que sí era posible lograrlo, de que sí era posible. Te lo prometo, Carlos, en ningún momento lo dudamos. Siempre creímos que sí era posible. No se dio, como te dije, no se alcanzó el objetivo principal, se alcanzaron una serie de objetivos, pero siempre seguimos luchando. Pasó las campañas a la alcaldía. Nunca dejamos de estar en territorio, nunca dejamos de estar con nuestra gente. Acuérdate que vino un sismo que golpeó a Machala en el año 2023. Yo ya no era candidato, ya no estábamos candidatos a nada. Sin embargo, hoy estuvimos en la primera línea trabajando, luchando. ¿Por qué? Porque lo que nos mueve a nosotros no es una candidatura. Lo que nos mueve a nosotros es el servicio. Entonces, ¿qué me dejó esa candidatura? Muchas enseñanzas, muchos aprendizajes. El recorrer esta ciudad, el visitar cada rincón de Machala, el visitar cada barrio, cada ciudadela, cada parroquia, a nosotros nos dejó muchas enseñanzas. Ese cariño de la gente, sentir un abrazo sincero de las personas, sentir cuando un adulto mayor sale, te abraza y te dice: estamos depositando nuestra confianza en usted, no nos falle. Te da un sentido de pertenencia, un sentido de compromiso. Y yo creo que eso es lo que nos mueve a nosotros. La gente ya no cree en la política, pero sí es posible devolverle la confianza, sí es posible devolverle la esperanza, y eso es por lo que hemos luchado desde siempre. Entonces, la campaña a la alcaldía nos dejó muchos aprendizajes, pero sobre todo nos dejó el corazón lleno de sentir el cariño de nuestra gente, de cada uno de los más de 300,000 machaleños. Ok, pero bueno, una cosa es la candidatura a la alcaldía, en la que las enseñanzas que tuvieron fueron buenas, el cariño de la gente, el recorrer, el ver que la gente depositaba sus anhelos de días mejores en tu persona como tal, eh, a nivel local, en tu ciudad, donde tú viviste, en tu zona de confort. ¿En qué momento apuntas a la asamblea? O sea, llega un punto en el que
te puede ir bien y puedes ser una figura local grande, pero cuando ya tus aspiraciones son mayores, ya es otra población, de pronto tal vez son hasta otras costumbres, otra dinámica de la ciudadanía, del pueblo de los demás cantones. ¿Cómo decides o en qué momento dices, bueno, me fue relativamente bien, no era lo que queríamos, porque aspirábamos a la alcaldía, pero vamos por ser candidato a la asamblea? ¿Cómo decidió eso? ¿En qué momento el, el trabajo que hacía Carlos Rodríguez con su movimiento social en su momento, ya después cuando pasó a ser un movimiento político como tal, ya trascendió a Machala? Mira, cuando no se dio el tema de la alcaldía 2023, fue duro, fue difícil, te soy muy honesto, ese día lloré, me dolió, cómo no, oraba, jamás renegué, ni cuando tuve o ni cuando pasé por la leucemia, ni cuando pasé por el cáncer de hígado, por el cáncer de vaso, jamás renegué y no lo iba a hacer ahora, jamás renegué, me dolía. Y cuando oraba yo le decía, Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿Pude haber hecho más? ¿Qué pasó? Te haces muchas preguntas. ¿Qué pasó? Y hoy entendí de parte de Dios, lo entendí en mi corazón, que no son en los tiempos de uno, son en los tiempos de Dios. Y no es según la voluntad de nosotros, sino es según la voluntad de Dios. Sin embargo, ahí siempre estuvo Dios y no nos avergonzó. Porque quizás puede haber quedado en último lugar, pero ahí estuvo Dios. Quizás no era el momento, pero Dios en ningún momento nos avergonzó, porque finalmente, más allá de haber quedado segundo, quedamos sintiendo el cariño de la gente. Sentíamos nosotros el cariño de la gente en cada caminata, en cada abrazo sincero, sentíamos el cariño de la gente. Entonces yo entendí eso ese día, de que es en los tiempos de Dios y que los tiempos de Dios son perfectos. Pasaron, acordémonos que el 5 de febrero fueron las elecciones a la alcaldía, pasó enero, febrero, pasó marzo, abril y en mayo, si nos acordamos, amanecimos el 17 de mayo todos con las noticias de muerte cruzada en nuestro país. ¿Qué significa la muerte cruzada? Que tanto asambleísta como presidente de la República a sus casas, ¿no? Y eso llama a una nueva elección para completar el periodo. El periodo en sí es 2021-2025. Entonces, si es que llamaron unas nuevas elecciones 2023, era para completar un periodo 2023-2025. Nadie vio venir una muerte cruzada. Claro, no fue algo que de repente amanecimos con eso. Imagínate, se escuchaba sobre el juicio político hacia el expresidente Guillermo Lasso, pero finalmente nadie se imaginaba una muerte cruzada. Cuando el país, el 17 de mayo, amanece con la noticia de la muerte cruzada, muchas personas me llamaron, Carlos, mira, muerte cruzada, asambleístas y presidente a su casa. Carlos, esta es la oportunidad de participar para la asamblea. Antes de eso, te soy muy sincero, Carlos, nunca había pensado yo en la Asamblea Nacional. En ese momento fue como que nació eso, porque vino la muerte cruzada ese 17 de mayo y las personas me decían, Carlos, es la oportunidad, Carlos, participemos. Y yo lo puse en oración. Todo lo que hacemos siempre es guiado en oración. Señor, aquí estoy yo. Si me quieres usar, Padre, en la Asamblea Nacional, aquí estoy yo. Que se abran las puertas y que podamos llegar. Llegaron muchas propuestas, nos hicieron muchas propuestas y finalmente tomamos una propuesta y decidimos participar en ese momento por la alianza Claro que se puede. Participamos para la Asamblea y gracias a Dios y gracias a Dios y a Machala logramos alcanzar una curul. ¿Por qué te digo gracias a Dios y gracias a Machala? Porque el 80% de mi votación, de toda la votación que yo saqué, el 80% de mi votación fue de Machala. El mismo voto que yo saqué cuando participé para la alcaldía, el mismo voto saqué yo para la asamblea. ¿Qué significa eso? Que ahí estuvo este pueblo hermoso de Machala, diciéndome, Carlos Rodríguez, aquí estamos. Aquí vamos contigo, Carlos Rodríguez. Los machaleños votaron por mí y gracias a los machaleños y a todos los orenses logramos alcanzar una curul. Pero para responderte puntualmente,
más allá de que esté en mis planes, estaba en los planes de Dios. Y eso yo lo entendí. Quizás no se dio el 5 de febrero el tema de la alcaldía de Machala, pero Dios dijo, no te voy a avergonzar. Quedamos segundos con el cariño de la gente. A la vuelta de la esquina, por eso te digo, o sea, nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero Dios sí sabía lo que iba a pasar. Dios decía, ¿sabes qué? Aquí viene una muerte cruzada y te voy a dar esa oportunidad. Llegamos a la asamblea y desde la asamblea hicimos un trabajo muy grande por esta provincia, porque presentamos 6 proyectos de ley en beneficio para los orenses en educación, en salud, en seguridad, en desarrollo productivo, por los deportistas y por las personas con discapacidad. Es un proyecto que se aprobó con votación unánime. Logramos hacer un gran trabajo y desde la Asamblea Nacional aprendimos. Yo cumplí con mis funciones, terminé mis funciones, opté por no ir a la reelección, terminé mis funciones el 13 de mayo del 2025, salí con la frente en alto, con un corazón agradecido y con esa satisfacción del deber cumplido. Y hoy, con ese aprendizaje que te deja la asamblea, con esa experiencia que te deja la asamblea, uno se siente con más capacidad de seguir trabajando y de seguir luchando. Háblenos un poquito acerca de esos proyectos como tal, porque lo que se consume en televisión acerca de la asamblea es voto a favor, voto en contra, me abstengo, me declaro asambleísta independiente, y la mayoría de gente no sabe qué es o qué hace exactamente un asambleísta. Entonces, pudiéramos hablar un poquito acerca de eso. O sea, a ver, que fue candidato a la alcaldía, no se dio, se presentó a la vuelta de la esquina, como dice, la oportunidad para asambleísta, las cosas se dieron, llegó acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo Carlos Rodríguez en ese momento? Porque como fue difícil, por así decirlo, el camino hacia la alcaldía en esas elecciones, me imagino que también fue pesado el tema de la candidatura a la asamblea, pero gana. ¿Qué hace un asambleísta como tal allá? Las principales funciones de un asambleísta son legislar y fiscalizar. Son las principales 2 funciones que hace un asambleísta. Cuando yo llego a la asamblea, como te comenté, llegué por la alianza Claro que se puede. Por esta alianza, a nivel nacional, solamente llegamos 3 asambleístas. Por ende, se nos dio la oportunidad a cada uno de nosotros de tomar una decisión. Yo decidí de quedarme como asambleísta independiente y terminé mis funciones en la asamblea sin pertenecer a ninguna bancada. Con el cariño y el respeto hacia todas las bancadas, decidí mantenerme como independiente porque eso me permitía tomar mis propias decisiones, me permitía para cada votación analizar, poder vertir mi criterio y finalmente poder votar según mis convicciones, según lo que yo represento y según lo que yo soy. Claro. Entonces, tuve la oportunidad de participar en la asamblea como un asambleísta independiente. ¿Qué hicimos en la Asamblea Nacional? Mira, presenté 6 proyectos de ley. El primer proyecto de ley que presenté fue un proyecto de ley en materia de seguridad. Nuestra ciudad, una ciudad tan bonita, pero que hoy es conocida ya no por todo lo que representa, sino hoy es conocida por ser portada de Crónica de Roja. Por ende, nosotros comprendimos en el primer momento de que la vida es el bien más preciado y la paz es el anhelo de todos los machaleños, orenses y ecuatorianos. Por ende, nuestro primer proyecto de ley fue en materia de seguridad. Un proyecto de ley que buscaba establecer una orientación para la creación de los planes locales de seguridad ciudadana. Es decir, identificar cuáles son los sectores más conflictivos de una ciudad y poder en estos sectores invertir en proyectos sociales, en proyectos de inversión pública para generar oportunidades y recuperar estos espacios. Más allá de eso, el proyecto de ley que presentamos tenía que ver directamente con las facilidades para que el gobierno autónomo descentralizado, el municipio, pueda invertir en convenio directamente con Policía Nacional para la donación de equipamiento, de infraestructura y de esta manera poder armar a nuestras fuerzas del orden. Pero aquí tenemos 2 cosas importantes. Es importantísimo tener a policías y a militares en las calles. Es importantísimo tener a policías y a militares bien armados, pero es importante atacar el problema desde la raíz. Es por eso que nosotros presentamos en este proyecto de ley atender a los sectores con índices delincuenciales más altos, con proyectos sociales, con proyectos de inversión, con obra pública para generar oportunidades y tratar el problema de la raíz a través de una correcta educación, a través de los servicios básicos de calidad, tener
recuperar estos espacios y poder combatir el problema desde la raíz. Presentamos un proyecto de ley en materia de educación superior que busca que los gobiernos autónomos centralizados se puedan invertir directamente con las instituciones de educación superior para ampliar el acceso de nuestros jóvenes a la educación superior. Aquí en la provincia del Oro se gradúan cerca de 15.000 bachilleres y la única universidad pública que tiene la provincia del Oro solamente tiene cupo para 4.000. ¿Qué pasa con los 11.000 bachilleres que no logran ingresar a la educación superior? Presentamos esta propuesta para que se pueda invertir y la universidad pueda crear sedes, extensiones y de esta manera ampliar el acceso de nuestros jóvenes a la educación superior. Nuestro tercer proyecto de ley que presentamos, un proyecto de ley que busca garantizar una vida digna para las personas con discapacidad. Este proyecto de ley se lo aprobó con votación unánime. ¿Qué significa? Que no hubo un solo asambleísta que se oponga a nuestro proyecto de ley. Y hoy es ley. Presentamos un proyecto de ley que busca que nuestros deportistas de alto rendimiento puedan seguir estudiando, puedan graduarse sin que esto signifique comprometer su rendimiento deportivo ni su rendimiento académico. Presentamos un proyecto de ley que busca atender las necesidades del sector productivo. Presentamos un proyecto de ley que busca establecer una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, es decir, a la educación básica, porque nosotros a través de esta reforma estamos proponiendo que en la malla curricular de educación, tanto inicial como en la educación básica y bachillerato, ya se contemplen en el currículo materias como inteligencia artificial, materias como educación financiera, materias como ética y valores que se han perdido, materias que se deben incluir en el currículo tanto para escuela y para colegio, porque es importante. Mira, hoy tenemos la inteligencia artificial y las personas que dicen, inteligencia artificial, ayúdame con este dato, ayúdame con este dato. Lo que hoy nosotros utilizamos en la inteligencia artificial quizás es un 5% de un 100% que podríamos utilizarla correctamente. Hoy no se utiliza la inteligencia artificial correctamente. Entonces, qué importante sería que dentro de la malla curricular se pueda dictar las materias como inteligencia artificial correctamente, como educación financiera, enseñarle a nuestros niños lo importante de la educación financiera, lo importante de utilizar correctamente nuestros recursos. Entonces, eso lo planteamos nosotros. Todos nuestros proyectos de ley pasaron un segundo debate, están a un paso a ser ley, pero logramos el proyecto que busca garantizar una vida digna a las personas con discapacidad, logramos aprobarlo con votación unánime, ¿no? Y un proyecto de ley también que logramos aprobar, un proyecto de ley que busca generar verdaderas oportunidades para todas las mujeres emprendedoras. Eso es un poco de lo que hicimos en la Asamblea Nacional desde el lado de la legislación, desde el lado de la fiscalización. Impulsamos procesos de fiscalización, el tema que tenemos aquí, tenemos nosotros aquí una concesión vial, la vía que nos une Machala a Guayaquil. Esa concesión que beneficia al privado y perjudica a nuestra ciudad. Fiscalizamos, mantuvimos varias reuniones con el ministro de Transporte y Obras Públicas para que sea esta concesión terminada y que desde el gobierno nacional se pueda ya construir la vía de 4 carriles que nos permita comunicarnos a la ciudad de Guayaquil. Fiscalizamos un proceso muy importante. Aquí la vía Madero Vargas, no sé si usted ha pasado en la tarde, usted va pasando y ve a todos los camiones y trailers estacionados en la vía Madero Vargas. Oiga, esto pone en peligro la vida de los transportistas porque a los transportistas los extorsionan. Hubo un transportista que incluso lo apuñalaron. Imagínense tantas cosas cuando no es culpa de los transportistas porque finalmente los transportistas lo que quieren es entrar, descargar su fruta y retirarse. Pero a veces el barco no logra llegar, a veces el barco tiene demora y eso hace que los transportistas estén estacionados en la vía. Logramos, a través de varias reuniones que mantuvimos con Gilport, logramos que se construya una cámara de refrigeración de 17.000 metros cuadrados. ¿Esto qué significa? Que el día de mañana los camiones, así no llegue el barco, los camiones podrán entrar, descargar la fruta en la cámara de refrigeración y retirarse. Esta construcción está por concluir y yo considero que será un logro importante para esta ciudad. Fiscalizamos el tema
de que se cumpla con los pagos a Solca, a las dializadoras, a las prestadoras de servicios, para que no se interrumpa el servicio o el tratamiento de todos los pacientes que se hacen diálisis, de todos los pacientes que tienen cáncer y tienen que tener sus servicios en Solca. Fiscalizamos y legislamos desde el primer momento. Y eso es un poco de todo lo que hicimos, Carlos, en la Asamblea Nacional. ¿Esto fue una lucha particular, un esfuerzo particular de Carlos Rodríguez? ¿O se pudo dejar a un lado las banderas políticas? Me refiero con los demás asambleístas de acá del Oro. O sea, llegó un punto en el que dijeron, estamos acá nosotros representando nuestra provincia y vamos a dejar de pronto los intereses de los propios de los partidos, de los movimientos, y vamos a trabajar por el Oro. ¿Hubo ese trabajo en equipo? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nosotros, desde que llegamos a la Asamblea el primer día, nos despojamos de las camisetas políticas y nos pusimos la camiseta de la provincia del Oro. Y lo mismo pasa en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entendamos que en el Pleno hay diferentes bancadas, diferentes ideologías, y es por eso que para que un proyecto se apruebe o para que un proyecto pase un primer debate, un segundo debate, hay que encontrar, a pesar de las diferencias que puedan existir en la Asamblea Nacional, hay que encontrar las coincidencias. Y eso era lo que nos permitía sacar adelante estos proyectos de ley, porque manteníamos mesas de trabajo con los diferentes asambleístas de las diferentes bancadas y le hacíamos ver que estos proyectos buscaban beneficiar a todo un país, no solamente un sector, sino a todo un país. Y eso nos permitió, mira, incluso aprobar un proyecto de ley que busca garantizar una vida digna para las personas con discapacidad, aprobarlo con votación unánime. Logramos conversar con todos los asambleístas y vieron todos los asambleístas que este proyecto de ley era importante, por ende nadie se opuso a este proyecto de ley y se aprueba con votación unánime. Aquí en la provincia del Oro tiene 5 asambleístas, yo estaba como asambleísta independiente, pero aquí en la provincia teníamos un asambleísta que representaba ADN, otro asambleísta que representaba la Revolución Ciudadana, otro asambleísta que representaba Construye y otro asambleísta que representaba el Partido Social Cristiano. O sea, aquí todos los 5 asambleístas éramos de diferentes líneas, pero lo que sí te puedo decir, Carlos, es que tuvimos una madurez política. Nos despojamos de las camisetas políticas. Incluso al inicio de nuestras funciones como asambleístas, mantuvimos varias reuniones. Los 5 asambleístas nos sentamos en la Asamblea Nacional y conversamos para encontrar esas coincidencias y poder trabajar por esta provincia. Hoy por hoy, la provincia del Oro tiene 2 asambleístas de la Revolución Ciudadana, 2 asambleístas de ADN, 3 asambleístas de ADN. A diferencia de cuando yo estuve en la Asamblea Nacional, que los 5 éramos de diferentes líneas, pero logramos coincidir por el bien de esta provincia. ¿Momentos difíciles en la asamblea hubieron? Por supuesto. Algo que nos pudieras contar, que costó, por ejemplo, no sé, de algún proyecto, una lucha para sacar algún proyecto adelante, el de pronto verte como una figura política joven y quizás sentirte menospreciado por aquellos que ya tienen su experiencia y su trayectoria. ¿Te pasó algo así? En la asamblea hubieron momentos difíciles, hubieron momentos complejos, la verdad. Imagínate, cuando tú ves que hay intereses particulares en diferentes proyectos, en proyectos de ley, tú ves que existe un interés particular y tú ves que ese proyecto va a afectar a nuestra ciudad, a nuestra provincia, pero ves que hay un interés particular y que lo quieren aprobar. Esos momentos son los momentos que uno los pone mal, porque uno dice, eso no se puede aprobar porque eso atenta contra nuestra provincia. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros tratamos la ley del banano, una ley que permitía el precio spot del banano, que significaba que no iba a existir un precio de sustentación, que no iba a existir un precio mínimo del banano. Entonces, quizás había un sector que se sentía beneficiado del precio spot del banano. Pero cuando se trató eso, para nosotros fue un desafío, porque nosotros decíamos, donde eso se apruebe, va a afectar directamente a mi provincia, porque nuestra provincia, aunque es una provincia agrícola productiva, nosotros tenemos un monocultivo también, que es el banano. Claro. Por ende, nosotros tenemos aquí productores pequeños y medianos que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. A diferencia de otras provincias que la gran mayoría son quienes tienen 100, 200 hectáreas, pero aquí tenemos pequeños y medianos productores. Entonces, si se aprobaba ese proyecto de ley,
se iban a ver perjudicados directamente esos pequeños y medianos productores, familias machaleñas, familias orenses. Por ende, eso fue una lucha. Hacerles entender a los demás asambleístas, invitar a los pequeños y medianos productores a las asambleas para junto a ellos conversar con más asambleístas y hacerles entender que eso no se podía aprobar. Logramos salir victoriosos y se logró archivar este proyecto de ley que iba a perjudicar a los pequeños y medianos productores. Claro. Eso fue una lucha y te pongo eso como ejemplo, pero momentos como eso se vivieron en la Asamblea Nacional. Esa desesperación de que si eso se aprueba, va a afectar directamente a nuestra provincia, a esta provincia productiva. Y así como eso hubieron muchos momentos que fueron difíciles, pero que siempre estuvimos nosotros bien puestos para representar los intereses de toda esta provincia, ¿no? Ok. Se terminó su periodo en la asamblea, ¿no? Para el que fue elegido. ¿Pensó ir o participar nuevamente en la asamblea o simplemente lo tomó como una experiencia y dijo, listo, hice un buen trabajo, logramos dejar nuestras diferencias políticas con el resto de asambleístas representantes de mi provincia, sacamos adelante proyectos, pero, no sé, zapatero a sus zapatos y yo quiero acá, a mi ciudad, y regreso? ¿O hubo esa ilusión o ese anhelo de nuevamente estar en la asamblea ya en un periodo completo, donde ya el panorama político cambiaba porque el presidente de la República tenía una bancada considerable de asambleístas, donde se decía que se podía empezar ya a trabajar de una manera coordinada tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo? ¿Hubo esa tentación de quedarse ahí en la asamblea? Mira, la asamblea es un espacio muy importante para trabajar por la ciudadanía, pero yo desde el primer momento que llegué a la asamblea, yo estuve claro que mis funciones eran desde el 17 de noviembre del 2023 al 13 de mayo del 2025, un año y medio calendario. Esa siempre fue nuestra visión. En ningún momento o en el camino no cambió eso. Entonces, cuando nosotros estuvimos en la asamblea, para nosotros era importante hacer que los proyectos de ley de nosotros avancen, porque yo sabía que yo estaría en la asamblea un año y medio. A mí, la gente me eligió para representarlos en el periodo 2023-2025 y eso era lo que yo quería hacer. Por mi cabeza, te soy muy sincero, jamás se pasó la reelección porque queríamos cumplir con nuestro periodo, terminar nuestras funciones el 13 de mayo y volver a nuestra ciudad y retomar el proyecto inicial, porque yo considero que las personas tenemos que ser leales a nuestras convicciones y a nuestros sueños y a toda la gente que confía en nosotros. Entonces, si nuestro proyecto político inició como un proyecto seccional, se nos dio la oportunidad de ir a trabajar a la Asamblea Nacional, pero terminamos nuestras funciones y yo estaba convencido de que teníamos que terminar, hacer un buen trabajo y volver a nuestra ciudad y retomar el proyecto inicial. Entonces, jamás se nos pasó por nuestra mente ir a la reelección, aunque a veces uno dice, bueno, voy a la reelección, voy a tener 4 años para estar allá, pero no, el poder es bonito. Cuando tú el poder lo usas para servir, te das cuenta que el poder es bonito. Estar en la Asamblea Nacional es bonito, pero finalmente no estábamos enamorados del poder. No es que hoy yo quiero ser el candidato, mañana vienen otras elecciones, yo el candidato, vienen otras elecciones, yo, no. Decidimos dar un paso al costado y que más personas, más orenses puedan participar y puedan ser elegidos por la ciudadanía. No tenemos ese pensamiento de que yo, mañana yo, no. Sobre todo porque yo decía, si es que vamos a la elección, ganamos la asamblea, para octubre del siguiente año nos toca renunciar para participar a las elecciones seccionales. Y más allá de quien lo haga, yo respeto mucho, pero Carlos Rodríguez, decidió que no. Vamos a terminar nuestras funciones, vamos a volver a nuestra ciudad, retomar el proyecto inicial y seguir trabajando con el mismo amor y con el mismo compromiso de siempre. Ok. No estamos en un proceso político, un proceso electoral cercano, pero ya el nombre de Carlos Rodríguez ya suena pues para la alcaldía. Y esto pues trae a
a lo siguiente, o sea, ¿qué te motiva para volver a postularte? O sea, ya decir, bueno, tienes ya ahora ya la experiencia, ¿no? Ya no eres el político nuevo, el político joven, ya tienes tu trayectoria, tienes tu experiencia. ¿Qué te motiva nuevamente a regresar ahora por la alcaldía y con el apoyo de toda esa gente? Porque se ve a donde va Carlos Rodríguez que hay mucha gente que lo acompaña, que concuerda con su discurso, que anhela cambios en la ciudad. ¿Cómo lo ves ahora nuevamente? O sea, estás ya a pesar de que no estamos dentro del espacio legal o oportuno para hablarlo, pero ya te ven como un candidato, un posible candidato a alcalde. ¿Cómo lo ves Mira, tú yo a eso? siempre digo que quien tiene la última palabra es Dios. Nosotros podemos proyectarnos, nosotros podemos tener nuestros planes, pero Dios es el que tiene la última palabra. Te soy sincero, eso está en el corazón. Tenemos en nuestro corazón ese sentir, pero finalmente vamos a seguir trabajando y si Dios nos abre las puertas, pues bueno, el día de mañana participaremos. Pero ¿qué nos mueve? El conocer los problemas de esta ciudad, pero sobre todo el conocer cuáles tienen que ser las soluciones para esos problemas. Tenemos la preparación. Como ingeniero civil me he preparado en agua potable, en alcantarillado, en estructura vial, me he preparado en mi profesión. Inicié como cadenero, seguí como topógrafo, después continué como residente de obra. He ido creciendo y me he ido preparando. Conozco los problemas estructurales que tiene esta ciudad en materia de servicios básicos, de seguridad, en educación. Conocemos los problemas. He tenido la oportunidad de hacer una maestría muy importante en administración pública porque yo considero que nuestros representantes tienen que estar capacitados. Si bien es cierto, los títulos no nos hacen más ni menos que nadie, pero el conocimiento que se puede adquirir es muy importante. Por ende, me he seguido preparando. Tenemos la preparación para buscar y presentar sobre todo las soluciones a los diferentes problemas que tiene esta ciudad. Carlos, Machala tiene problemas estructurales en educación, en salud. Machala tiene problemas, imagínate, en tratamiento de desechos sólidos, en tratamiento de aguas residuales. Machala necesita tener soluciones reales para los problemas que existen. Saneamiento ambiental, vialidad, conectividad. Machala tiene problemas, pero Machala necesita soluciones reales. Conocemos los problemas y conocemos las soluciones. De todo esto que acabas de mencionar, eh, ¿qué cree Carlos Rodríguez que es lo que Machala necesita, pero ya, con urgencia? O sea, es cierto, hacemos agua por todos lados, por así decirlo. No estamos en una situación en la cual hay mucho por mejorar. Pero ¿qué puntualmente, qué crees tú que es lo que necesitamos con urgencia Una en la ciudad, ciudad? una ciudad próspera, una ciudad camino a la prosperidad. ¿Qué significa esto? Una ciudad con mejores servicios básicos, una ciudad con verdaderas oportunidades. Tenemos que construir esta ciudad con esa visión de prosperidad, una ciudad de oportunidades. ¿Qué necesita esta ciudad? Seguridad. Eso es lo principal. Si no tenemos seguridad, no tenemos absolutamente nada. ¿Cómo logramos tener seguridad? Sí, teniendo a los policías, a los militares en las calles, pero ¿cómo solucionamos este problema de la raíz? Es con verdaderas oportunidades. Por ende, es importante que a través de una administración pública, a través de una correcta administración, se puedan optimizar los recursos y esa optimización de recursos me permita tener más dinero para invertir en mejorar la calidad de vida de las personas. Yo considero que necesitamos una administración pública que administre los recursos con eficiencia y que tenga conciencia social. ¿Qué significa? Que yo puedo optimizar los recursos y una vez teniendo más recursos, poder mejorar la calidad de vida de las personas con mejores servicios básicos, con agua potable, alcantarillado, con infraestructura vial, con proyectos sociales en todos los barrios, llevar el desarrollo a los barrios y ese desarrollo me permita oportunidades para todos nuestros jóvenes y adultos mayores que también se los tiene que contemplar. Entonces, eso nos va a permitir encaminar a esta ciudad en vía a la prosperidad. Lo podemos Esa es hacer, nuestra visión. perdón, interrumpa, lo podemos hacer desde la alcaldía porque
si tú te fijas en las noticias, en- poniendo como ejemplo otros cantones, otras ciudades mucho más grandes que nuestra ciudad, están a veces en el conflicto de la competencia de la seguridad proviene del Poder Ejecutivo, del presidente. Y el presidente dice, yo asigno fondos a los GATS, hagan su parte. Hay cómo hacerlo en realidad, o sea, tenemos nosotros desde el espacio de la alcaldía intervenir para mejorar las condiciones de seguridad, dado todo este contexto que nos está rodeando ahora actualmente en nuestro país, lo podemos hacer como Por tal, supuesto, se puede. por supuesto. Entonces un ejemplo, o sea, Mira, hay algo algo importante. específico para... Excelente. Mira, la Constitución en su artículo 3, numeral 8, establece que es una función del gobierno nacional garantizar una cultura de paz a toda la ciudadanía. Es decir, que la competencia en seguridad la tiene sí el gobierno central. Pero en el COTAD nosotros encontramos desde el artículo 30 hasta el artículo 90 todas las funciones que tienen municipios, prefecturas, juntas parroquiales, presidentes de juntas parroquiales, alcaldes y prefectos. Y en estas funciones nosotros, y en estas competencias y funciones, nosotros encontramos en materia de seguridad ciudadana. Si bien es cierto, la competencia la tiene el gobierno nacional, pero desde los gobiernos autónomos descentralizados se tiene que trabajar por la seguridad y sí se puede. Y en eso consiste el proyecto de ley que yo presenté en la Asamblea Nacional en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque tú encuentras entre las funciones y competencias la de establecer los planes de seguridad ciudadana. Esa competencia o esa función la tiene el gobierno autónomo descentralizado municipal. Pero no existe una orientación, no existe una guía. Y eso fue lo que nosotros presentamos en la Asamblea Nacional como una reforma al COTAD. Una orientación y una guía para la creación de los planes locales de seguridad ciudadana. ¿Qué significa eso? Si nosotros identificamos en nuestra ciudad cuál es el sector o cuál es el barrio o cuál es la ciudadela con índices delincuenciales más altos, pues bueno, trabajemos, hagamos nuestra parte, llevemos a ese sector la obra pública, llevemos a ese sector los proyectos sociales, llevemos a ese sector el desarrollo, llevemos a ese sector verdaderas oportunidades para nuestros jóvenes. Porque también lo puede hacer el gobierno autónomo descentralizado municipal, invertir en infraestructura, en equipamiento. Yo puedo hacer un convenio y donar motocicletas, donar armamento, donar camionetas a la Policía Nacional. Eso es importante, pero eso es trabajar en las políticas reactivas. Ahorita vamos a la reacción. Está pasando esto, vamos a equipar y trabajemos en la reacción. Pero qué importante sería trabajar en las políticas preventivas, ir a los sectores donde tenemos los índices delincuenciales más altos e invertir en esos sectores y generar verdaderas oportunidades para nuestros jóvenes. Tenemos que trabajar en esas dos vías, en la vía reactiva, pero también en la vía preventiva. ¿Para qué? Para poder tratar el problema de la raíz, porque eso nos va a permitir el día de mañana tener soluciones reales, porque si no vamos a estar toda la vida invirtiendo en más armamento, en más motocicletas, en más camionetas, pero cada día se va a seguir proliferando el problema, el problema. Si no atacamos el problema de la raíz, el problema nunca se va a terminar. Y tenemos que trabajar a través de la generación de verdaderas oportunidades. Esto me trae, me refresca la memoria y me llega algo, una inquietud como tal. Como un personaje político que le interesa la alcaldía de su ciudad, como un ex asambleísta, ¿cuál es su opinión respecto a este proyecto de ley que aprobó recién la Asamblea, en el cual hay el endurecimiento de penas para los menores de edad? Mira, ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Crees que es acertado? Mira, ahí hay algo muy importante. Cuando eso se trató en la Asamblea Nacional, nosotros vimos que se pronunciaron todas las personas que están a favor de los derechos de los niños, a favor de los derechos humanos. Pero yo simplemente te hago una pregunta, Carlos, y con esa pregunta trato de responderte lo que tú me estás preguntando. La persona que va y comete un robo, la persona que va y comete un asesinato, sea este mayor o sea este menor de edad, ¿va consciente o inconsciente de lo que va a hacer? No, es que
con plena conciencia, yo diría. Entonces va implícita la respuesta en la pregunta que te hago. Si estás consciente de lo que vas a hacer, pues bueno, se te tienes que juzgar como tal, porque si no, lo que vamos a ver en los grupos de delincuencia organizada es usar a los niños, es usar a los menores de edad para cometer atentados. ¿Por qué? Porque Porque finalmente no se los puede no son juzgar. imputables. Entonces, yo sé que aquí entramos en un tema muy polémico, por donde tú supuesto. abres un debate muy amplio y para poder tratar este tema, esto amerita un debate muy amplio porque tú aquí vas a tener posiciones y posiciones. Vas a tener posturas de personas que están a favor de los derechos humanos, de los derechos de los niños y eso se respeta también. Pero yo, con esa pregunta, considero que implícita va mi respuesta ahí. Claro, no, es que los derechos se tienen que respetar, ¿no? Y así como hay el derecho de niños, niñas y adolescentes, hay un derecho principal, pues que es el derecho a Y la vida. finalmente Y es tu para derecho todos, termina donde empieza empiezan el los mío. míos. Exacto. Entonces hay que tener esos conceptos básicos, pero hay que tenerlos bien claros. Y desde ahí poder hacer reflexiones, vertir criterios. Entonces ahí te vas dando cuenta que en la Asamblea Nacional se tratan cosas muy importantes. Se tratan cosas muy importantes, reformas al Código Orgánico Integral Penal, se tratan reformas a los derechos, se tratan reformas también a las leyes que tienen que ver directamente con nuestra niñez, con nuestra adolescencia, con nuestra juventud. Pero necesitamos, por eso es importante que la ciudadanía esté empoderada y elija correctamente. Porque si usted no elige correctamente, va a tener una persona que no va a representarlo correctamente. Entonces, yo considero que nuestra ciudadanía tiene que elegir correctamente a sus gobernantes y sobre todo a sus representantes. Y es buena esa visión de, es cierto, vamos a trabajar en políticas como las que se aprobaron, de endurecer las penas, de tratar o de juzgar a los menores de edad con un aumento en estas penas como tal, de penalizar con más años de reclusión a quienes hagan el tema del reclutamiento de los menores de edad. Así es. Está muy bien. Estamos trabajando desde el punto de vista reactivo como tal, ¿no? Pero es bueno lo que mencionaste hace poco también del tema de la prevención. Totalmente. Totalmente. Es importantísimo. Es importante. Tenemos que prevenir para el día de mañana no lamentar. Incluso hablando en materia económica, es más económico prevenir que trabajar en políticas reactivas. Yo creo que esas cosas tenemos que tener claro y esperamos que esta nueva asamblea siga tomando las decisiones correctas por el bien de todo un país. La seguridad, lo principal, creo que no solo para Machala, sino para el país en completo. Por supuesto. Algo específico más aquí en Machala, y a ver, yo te lo pongo así como ciudadano. Qué lío es salir de Machala en horas pico. La conectividad es muy importante. Qué lío es salir de Machala. La conectividad salir es muy y entrar importante. es un tema desde lo que es las brisas, todo ese sector es un embotellamiento tremendo y es un lío salir de Machala. Como profesional, como ingeniero civil y todo, ¿qué ideas te...? Mira, nosotros presentamos, cuando yo estuve candidato a la alcaldía de Machala para las elecciones 2023, presentamos varias propuestas en materia de conectividad. ¿Por qué? Porque Machala en horarios pico tiene puntos críticos en la ciudad. Puntos críticos donde te demoras 10, 15, 20, media hora en poder pasar distancias no superiores a 200, 300 metros. Por ende, existen puntos críticos que necesitan soluciones. ¿Cómo se pueden establecer esas soluciones? A través de vías de acceso, de construcción de vías de acceso, a través de pasos a desnivel, que yo considero que es lo correcto para esta ciudad. Mírate, te hablo de propuestas puntuales que yo presenté cuando estuve candidato a la alcaldía de Machala. Nosotros presentamos la construcción de un paso a desnivel a la altura del nuevo bananero de Machala, porque este es un espacio, este es un punto crítico, pero ahí necesitamos un paso a desnivel integral. Ya no un paso a desnivel como lo tenemos acá a la altura de las brisas, un paso de ida y vuelta. Si tú te pones a pensar a la altura de las brisas, en la intersección de la circunvalación norte, también se genera otra cola de tráfico. Entonces, nosotros acá, a la altura del nuevo bananero, tenemos que pensar en un distribuidor de tráfico, en un paso a desnivel que atiende el problema de manera integral. Tenemos que trabajar con las vías de acceso, con las vías
que unen, no sé si tú te ubicas en esta vía que conecta la 25 de junio con la ferroviaria a la altura del colegio de donde tienen el complejo los ingenieros civiles. Todas estas vías hay que irles dando solución, hay que construir estas vías de acceso para la conectividad. Es importantísimo pensar para Machala la conexión vial. Vámonos a la altura de la 25 de junio, a la altura del terminal terrestre. Tenemos que ya pensar en una vía que conecte esa vía con la Pajonal y que conecte esa vía con la vía Balosa. Tenemos que pensar ya en una conectividad vial. Tenemos que pensar en establecer aquí en Machala una jerarquización vial. ¿Cuáles son las vías más importantes? ¿Cuáles son las vías de conexión? Y poder trabajar en una ciudad planificada. La vialidad hay que planificarla, porque si no se planifica la vialidad, vamos a tener serios problemas, porque hoy las personas tienen mayores facilidades para acceder ya sea a un crédito para la compra de un vehículo nuevo, tienen facilidades para acceder a la compra de un vehículo así sea de segunda, es decir, que el parque automotor cada día crece, Así es. cada día crece, y si hoy no trabajamos en una planificación vial para esta ciudad, créeme, Carlos, que aquí en 2, 3 años va a pasar aquí lo que está pasando en Quito, pico y placa, que en tal horario no pueden circular vehículos que tengan o que terminen en tal dígito, porque no existe una correcta planificación vial. Yo creo que hoy tenemos que planificar esta ciudad en materia de conectividad. Por ende, establecer, a ver, ¿cómo conectamos a esta ciudad? Lo importante es pensar en las regeneraciones de la circunvalación norte, de la circunvalación sur. Lo importante es construir ya una nueva perimetral para esta ciudad que conecte a toda la ciudad. Que tú te puedas mover de un punto A un punto B en un tiempo prudente. ¿Cómo se logra eso? Con una planificación vial, con una jerarquización vial que hoy por hoy no la tiene Machala, y ya empezamos a sentir en horarios picos ese congestionamiento vial, que ya empieza a ser incómodo, porque tú te vas y dices, ¿cómo? No puedo moverme, oye, me demoro 15 minutos salir de aquí. Esas cosas hay que solucionarlos con planificación. Qué bueno, es bueno esa visión. Algo que lo mencionaste ahora último y una de las cosas que estaba esperando era el tema de mencionar lo que es la circunvalación norte-sur, porque en realidad esa vía es por el mismo hecho, ¿no? De que el tráfico es pesado y todo. Hasta hace unos días nomás hubo un accidente de tránsito en el que falleció lamentablemente el conductor de un tráiler. Entonces esa vía necesita especial ¿Sabes qué es lo atención. mejor de hablar de vialidad? Que cuando tú hablas de vialidad, tú hablas de agua potable y alcantarillado. Porque todavía, ¿qué lleva abajo? Sistema de agua potable, sistemas de alcantarillado. Entonces, hablar de vialidad es hablar de conectividad. Por eso es importantísimo. Y si hablamos de circunvalación norte, circunvalación sur, mira algo tan importante. Tenemos una contaminación del estero, del canal El Macho, una contaminación muy grande porque 10 de agosto, Buenavista, Guayas, todas descargan al Macho. Si nosotros pensamos ya en una regeneración de la circunvalación norte, nosotros estamos pensando también en un nuevo colector madre que nos permita ya no descargar al Macho, sino conectarnos a un colector madre y eso llevarlo a una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué estamos trabajando ahí? En un saneamiento ambiental. Tenemos que pensar a esta ciudad con soluciones reales, pero sobre todo con soluciones integrales. Machala tiene grandes problemas. Tenemos nosotros la planta de tratamiento de desechos sólidos, que es donde es la disposición final de la basura. Tenemos que ya pensar en la industrialización de los desechos sólidos, de pensar a través de los desechos sólidos, a través de la basura, poder pensar ya en la industrialización, en la generación de energía. O sea, tenemos que aprovechar lo que tenemos para pensar en un correcto desarrollo. Ok. Bueno, para ir finalizando ya un poco, el ingeniero Carlos Rodríguez, ¿qué le diría al niño Carlos Rodríguez de unos 20 años atrás? No te rías. Sí es posible soñar. Créeme, Carlos, que si Dios nos da la capacidad de soñar, Dios nos da también la capacidad de hacer nuestros sueños realidad. Si yo me pudiera encontrar con Carlos de hace unos 20 años, cuando tenía 10 años, yo le diría, sigue luchando, sigue soñando, sigue construyendo, sigue trabajando, sigue esforzándote, que lo que tú sueñas hoy día, el día de mañana sí se puede hacer realidad. Imagínate un joven que no viene de una familia política,
un joven que no viene de una familia adinerada, logró crear un movimiento político, logró quedar segundo en unas elecciones donde nos enfrentábamos a personajes importantes de la ciudad, logró llegar a la Asamblea Nacional. ¿Eso qué significa? Que si tú lo puedes soñar, tú los puedes hacer los sueños realidad. Y no solamente cuando eres niño, si tienes 20, 30, 40 años, si tienes 50 años, nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar. Yo creo que solamente lo que nos puede impedir que no hagamos nuestros sueños realidad es el no estar vivo. Y mientras tengamos vivo, tú lo dijiste al inicio de este podcast, al inicio de la entrevista, mientras tengamos vida, tenemos esperanza, y mientras haya esperanza, lo podemos lograr. Un mensaje para los jóvenes, porque la mayoría, si uno ve las elecciones recientes, quienes votaron mayormente fueron las personas mayores, y los jóvenes no estaban motivados, porque la gente, la población joven no cree en la política. ¿Algún mensaje para ellos como tal? Jóvenes, necesitamos que nos empoderemos. Necesitamos, como jóvenes, tenemos que ser esos actores protagonistas del desarrollo de nuestra ciudad, del desarrollo de nuestra provincia, del desarrollo de nuestro país, del desarrollo de la sociedad. Como jóvenes tenemos que ser esos actores protagonistas y estratégicos para el desarrollo de la sociedad. Los jóvenes ya no somos el futuro, adiós a ese concepto. Los jóvenes somos el presente. Y si hoy los jóvenes no nos empoderamos, los jóvenes que tenemos esa capacidad y sobre todo esas intenciones de hacer las cosas correctas, si hoy no nos empoderamos, créeme que el día de mañana no lo hará nadie. Tenemos que los jóvenes luchar por nuestros sueños, porque como lo dije anteriormente, si tenemos la capacidad de soñar, tenemos también la capacidad de hacer nuestros sueños realidad. Perfecto. Bueno, le agradezco mucho en realidad por la apertura a esta entrevista. Conversar con usted ha sido muy, muy bueno en realidad. Nos deja conclusiones, nos deja a pensar en que hay una figura pública, una figura política nueva, con ideas que son viables para nuestra ciudad, más que todo viables, porque lo que sucede en campañas cuando vienen, a veces gente ofrece cualquier cosa y se ve que usted hace valer su profesión para el bien de la ciudad, ¿no? Yo le agradezco mucho por el espacio, por la oportunidad de estar acá con nosotros y bueno, quizás de pronto más adelante cuando ya esto sea realmente una contienda política, también tenerlo acá para poder conversar nuevamente sobre estos temas que son muy interesantes para nuestra ciudad. No, Carlos, gracias a ti, gracias a todo el equipo de producción que lleva adelante este proyecto hablando y divagando. Agradecerles porque, como lo dije al inicio, ustedes son ese puente que nos permite estar en constante comunicación y sobre todo dando a conocer, más allá de lo político, dando a conocer quién es Carlos Rodríguez. Una persona como ustedes, unas personas con sueños, con anhelos, con aspiraciones, unas personas con días buenos, con días malos, con días que nos sentimos con tanta fuerza, con días que nos sentimos decaídos. Una persona normal, una persona como ustedes, pero sobre todo un soñador. Pero un soñador que sueña, aunque suena redundante, un soñador que sueña con que todo lo que tenemos en nuestro corazón deje de ser un sueño y se convierte en una realidad. Gracias, Carlos. Gracias a todo el equipo. Que Dios bendiga a Machala. Que Dios bendiga a la provincia del Oro. Que Dios bendiga a esta nación, Ecuador. Y nunca nos olvidemos de orar por todos nuestros gobernantes. Que Dios les dé sabiduría para tomar las decisiones correctas por el bien de nuestro país. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por darnos el espacio de llegar hacia cada uno de ustedes. No hay nada más que agradecimiento hacia ustedes. Por favor, interactúen, suscríbanse en nuestros canales, en nuestras plataformas. Estamos en Spotify, TikTok, Instagram, en nuestro canal de YouTube. Esto es Hablando y Divagando, Charlas Conectando. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.